Por lo general, un estado nace de conquistas, pero el Kanato kazajo surgió porque una enorme multitud de personas simplemente decidió renunciar de repente. En un momento, casi un tercio de la población abandonó el poderoso imperio de Abuljair simplemente hacia lo desconocido. Y todo comenzó con un incidente grave en el banquete, donde el Khan se encontró en una situación en la que cualquier paso que diera sería una derrota. Intentó salvar a uno de los suyos, pero al final, en cuestión de horas, convirtió a sus aliados más leales en sus peores enemigos. Esta historia está llena de pasiones. Por ejemplo, ¿por qué Jane Beck y Kirei, dos de los hombres más importantes de esa época, arriesgaron todo por una idea dudosa? ¿Y por qué el nombre de su nuevo proyecto al principio era un insulto callejero común con el que marcaban a los vagabundos sin hogar? Bienvenidos al canal Amazing History. El video de hoy es una historia que desde hace tiempo quería contar porque injustamente permanece a la sombra de las guerras húngaras y de épocas posteriores. Antes de que nos sumerjamos en el siglo XV, quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Sin su apoyo, no podría hacer videos de este formato. Si les interesa lo que hacen, el enlace está en la descripción. Ahora vamos a la estepa. Subtítulos Dima Torsok. Muchos de ustedes saben que el Kanato kazajo apareció como resultado de la gran migración de Kirei y Jane Beck. Estamos acostumbrados a percibir esto como una hermosa y pacífica salida. Pero, ¿qué había realmente detrás de esta decisión? Para entender por qué miles de personas de repente dejaron sus hogares y se fueron básicamente a ninguna parte, hay que mirar el mundo del que huían. Y ese mundo, a mediados del siglo XV, literalmente se estaba desmoronando. Regresemos un poco en el tiempo. En el siglo XIV, la Horda de Oro era simplemente un superestado. Tenía un poder centralizado de hierro, control de las rutas comerciales y un ejército poderoso. Pero después de que Tamerlán la arrasó, de su antigua grandeza solo quedaron recuerdos. El enorme barco se hundió y en sus restos comenzaron a surgir nuevos jugadores. El Kanato de Kazán, el Kanato de Crimea, el Kanato de Astracán y el Kanato de Siberia. Todos ellos se llamaban a sí mismos los verdaderos herederos y con entusiasmo se destruían entre sí. Y en este caos, en las tierras del actual Kazajistán, surge una nueva figura, Abuljair. En 1428, con solo 17 años, lo proclaman Khan, y en esos tiempos eso era un desafío. O te conviertes rápidamente en el macho alfa a los 17 años y demuestras quién es quién, o te entierran rápido. Y Abuljair no solo sobrevivió, sino que gobernó durante 40 años. En ese tiempo, reunió bajo su control, con mano de hierro, el poder sobre decenas de tribus diversas, arguines, naimanes, kipchacos y muchas otras. Pero no los mantenía solo con buenas palabras, sino con miedo y constantes campañas militares que traían botín y no permitían que los jefes tribales se quedaran quietos y empezaran a pensar de más. Mientras había guerra, había unidad. Es una fórmula antigua y funcionaba. En 1457, la magia de Abuljair falló. Los oirates vinieron desde el este y en la batalla cerca de Sigran. Los oirates destrozaron en pedazos al invencible ejército del Khan. Abuljair huyó y firmó una paz humillante. Y en la estepa, como sabemos, eso equivalía a la muerte política. Se creía que si el Khan perdía, significaba que el cielo, Tengri, le había dado la espalda. La gracia se había ido. Pero en lugar de buscar la reconciliación con los líderes descontentos, Abuljair empezó a apretar las tuercas. Aumentó los impuestos y comenzó una represión contra todos aquellos de quienes sospechaba. Y en esta atmósfera sofocante de represiones y paranoia aparecieron dos personas, Kirei y Jane Beck. A Kirei y Jane Beck a menudo los retratan como dos sabios bondadosos que de repente vieron la luz y decidieron salvar al pueblo de la tiranía. Es una imagen bonita, pero tiene tanto que ver con la realidad como una superproducción de Hollywood con la vida real. En realidad, fue una historia de poder, sangre y una memoria muy larga. ¿Entiendes? En el siglo XV, tu apellido era más importante que tus talentos. Ese era el principal argumento político. Nuestros héroes eran descendientes directos de Uruz Khan, ese mismo tipo rudo que alguna vez luchó por el poder en la Horda. Uruz Khan perdió en ese entonces, pero sus descendientes no olvidaron nada. Se retiraron a las sombras, guardaron rencores y esperaron su momento.
Y Abul-Jair, que en ese momento estaba en el trono, según los estándares de la estepa, era casi un advenedizo. Él provenía de una rama lateral, menos importante, de los Shibanidas. Sí, era un guerrero formidable y un administrador estricto, pero ante los ojos de la aristocracia seguía siendo algo así como un gobernante temporal, que ocupó el puesto simplemente porque resultó ser más fuerte en ese momento. Ahora imaginen el estado de Abul-Jair. Él gobierna y sabe que cerca de él viven Kirei y Jane Beck, personas para quienes el derecho al trono les correspondía por ley y por herencia. Esto creaba una tensión brutal. Abul-Jair los veía como una amenaza constante para su régimen, y ellos entendían que tenían todo el derecho de tomar lo que les pertenecía por sangre. Es interesante que, a pesar de su nobleza, no eran unos marginados. Al contrario, formaban parte de la élite de Abul-Jair. Se sentaban con él en los consejos, participaban en sus campañas y veían todo el funcionamiento interno, y precisamente por eso fueron los primeros en darse cuenta de que el sistema se estaba pudriendo. Después de la derrota ante los Airatos, Abul-Jair se estaba volviendo un paranoico peligroso y quedarse cerca de él era como calentarse junto a un barril de pólvora. En este sentido, su conflicto con el Khan no era una rebelión de oprimidos, sino un verdadero juego de tronos. Una guerra dinástica que ya habían librado sus abuelos. Simplemente, Jane Beck y Kirei resultaron ser lo suficientemente inteligentes como para no solo involucrarse en otra pelea por el poder, sino también aprovechar la ola de descontento popular. Por cierto, se complementaban perfectamente. Kirei el mayor era la personificación de esa paciencia esteparia. Él sabía esperar y no se metía en una pelea que no se pudiera ganar de inmediato, y Jane Beck era el motor del proceso, un hombre de acción, diplomático y estratega. Y esa unión entre ellos era algo único para esa época. Mientras otros chingícidas mataban a sus propios hermanos por el poder, Kirei y Jane Beck actuaban como un solo ente. La lealtad entre ellos está bien, pero para mover a miles de familias y marcharse a lo desconocido, se necesitaba una razón que convenciera incluso a los más cautelosos. Aproximadamente en el año 1459, en la orilla del lago Akol, encontraron esa razón. El Khan Abul-Jair organizó ahí unos grandes funerales por su hijo fallecido. La ostentación esteparia estaba al máximo. Llegaron todos los jefes, batires y sultanes. Las yurtas de Jane Beck y Kirei estaban alineadas junto a la del Khan, y eso era una señal clara de quién era la verdadera élite aquí. Durante una semana hubo banquetes y carreras de caballos. Todo parecía un triunfo de la unidad, pero detrás de esa fachada ya estaba a punto de estallar una bomba. Entre la multitud de invitados había dos batires que se odiaban profundamente: Argin Aksolvi y Kipchak Koblandi. La pelea era antigua, algo relacionado con cuestiones de honor. Abul-Jair sabía de esta enemistad, pero en lugar de resolver el conflicto, no hizo nada. Quizás porque mientras los líderes se pelean entre ellos, no tienen tiempo de unirse contra el Khan. El viejo y buen principio de divide y vencerás. Pero el juego llegó demasiado lejos. Koblandi atacó a Ak-Solvi durante una cacería y lo mató. Para la estepa, esto no fue solo un crimen, sino una explosión política. Murió el líder de una de las familias más poderosas, y además murió de manera vil. Los Argin fueron inmediatamente con Abul-Jair, exigiendo que les entregara la cabeza de Koblandi. Y esto fue un callejón sin salida, es decir, para Abul-Jair no había una buena solución. Si entregaba a Koblandi, perdería el apoyo de los Kopchak, su principal fuerza militar. Y si no lo entregaba, sería como escupirle en la cara a todas las demás tribus. Al final, el Khan decidió simplemente guardar silencio, y eso, en sí mismo, ya fue una respuesta. Para Cenebek y Kirei, esto fue la señal final. No esperaron al final del banquete ni guardaron las formas, simplemente se levantaron y salieron de la sede del Khan, básicamente dando un portazo. A todos los presentes les quedó claro, la conversación había terminado y de aquí en adelante cada quien por su lado. Abul-Jair simplemente se quedó mirándoles la espalda. Él entendía que cualquier intento de detenerlos en ese momento sería el inicio de una guerra civil, la cual, agotado por las derrotas, simplemente no podría soportar. Así, la muerte de una persona junto al lago se convirtió en un punto de no retorno. Los puentes se quemaron por completo. Sanibek y Kirei ya no tenían nada más que discutir con Abul-Jair. Había que decidir a dónde llevar a miles de personas, que ya estaban empacando sus maletas y desmontando sus yurtas. La palabra Otkachevka suena como una mudanza pacífica a la casa de campo. Empacaste tus cosas, llevaste las vacas, encontraste un lugar mejor.
Pero en realidad, lo que tramaron Chenevek y Kirei fue una operación militar sumamente compleja. Bueno, imagínate, decenas de miles de personas, cientos de miles de cabezas de ganado, ancianos, niños y provisiones de comida para el invierno. Y todo eso hay que llevarlo a través de la estepa hostil, donde cualquier error significa una montaña de cadáveres. La primera pregunta que los sultanes tuvieron que resolver justo al salir del campamento del Khan, ¿a dónde exactamente debían ir? Al oeste y al norte hay vecinos que ya tienen demasiados problemas y no necesitan para nada un ejército extra con refugiados. Solo quedaba una opción, el sureste, hacia la tierra de Mogolistán. En ese entonces, en Mogolistán, gobernaba Senesen Bugahan, y las cosas no le iban nada bien. Por un lado, los mongoles lo presionaban, por otro, su propio hermano intentaba quitarle el trono, y por un tercero, seguía amenazando el mismo agresivo Abul-Jair. Esenbugé necesitaba urgentemente un escudo humano en la frontera norte, solo para no desmoronarse. Y fue ahí donde Kirei jugó su mejor carta. En lugar de presentarse ante él como un refugiado y pedir asilo, él propuso un contrato político completo. La esencia era la siguiente. Los sultanes recibían el control de los valles de los ríos Chu y Talas, y a cambio asumían completamente la protección de las fronteras del norte de Mogolistán. Para Esenbugé, esta era la solución ideal. De hecho, él subcontrató la seguridad de sus fronteras a un ejército profesional que no tenía a dónde retirarse. El trato del siglo se concretó. Pero aún había que llegar a esos ríos de alguna manera. Chenevek se encargó de todo el trabajo sucio, la organización de una enorme caravana, la distribución de las columnas y el cálculo de los suministros. Y Kirei en ese momento fue quien se encargó de la seguridad, reunió a los mejores jinetes para formar la retaguardia y cubrir la cola de la caravana. Y sí tuvieron que cubrirla. Abul-Jair se dio cuenta rápidamente de que no solo se le estaban yendo personas, sino contribuyentes y su ejército. Envió perseguidores. Por supuesto, no hubo una batalla a gran escala, pero comenzaron emboscadas agotadoras, ataques nocturnos y el robo de caballos. La gente de Kirei simplemente no permitía que los perseguidores descansaran ni se reagruparan, ganando millas valiosas para la caravana principal. Era una guerra de nervios y tiempo. El trayecto fue duro. Estepa sin agua, muerte de ganado y millas interminables en la silla hasta el agotamiento. Pero no se detuvieron. Cuando la caravana cruzó la frontera de Mogolistán, la persecución de Abul-Jair se desaceleró. Avanzar para ellos significaba involucrarse en una guerra a gran escala también con Senbuga, y los perseguidores simplemente no estaban preparados para ese escenario. Al final, Chenevek y Kirei llevaron a la gente a los ríos Chu y Talas. Era una tierra dura en Achibe, abierta a todos los vientos y ataques. Senbuga les dio un trabajo peligroso de proteger las fronteras, pero a los sultanes no les importaba. Ahora tenían un territorio propio donde el recaudador de impuestos de Abul-Jair no los acosara, y donde nadie te delata. Pero el humo de las primeras fogatas en el nuevo lugar aún no significaba la creación de un estado, y aún faltaba reunir un verdadero janato. Cada estudiante en Kazajistán conoce la fecha. Año 1465, pero si le preguntas a un historiador, ¿dónde está el documento, dónde está el decreto sobre la fundación del janato? Él solo se encogerá de hombros. No existe tal documento. Un estado no nace con solo chasquear los dedos, como si siguiera el horario de un tren. Fue un proceso largo y doloroso. Todo lo que sabemos sobre esa época fue escrito 70 años después por un erudito de Cachemira, Mirza Jaidar del clan Duglat. Él lo admitía honestamente. Alá sabe mejor cuándo sucedió exactamente esto. Pero para nosotros no importan las fechas en el calendario, sino lo que ocurrió en el paraje Kosi-Kosibasi. Allí, en el valle de los ríos Chu y Tala, los sultanes decidieron legitimarse definitivamente. Según la costumbre de la estepa, realizaron un ritual. Levantaron al Khan sobre la Kashma blanca. Chenevek cedió voluntariamente el liderazgo al mayor, Kirei. En el mundo de los chingisidas, donde los hermanos se mataban entre sí por el trono, este fue un gesto sin precedentes. Pero Chenevek entendía que ahora no era momento de medir egos. Ahora había que sobrevivir, y precisamente esa decisión salvó al joven estado de una desintegración inmediata. Pero lo más interesante es el propio nombre. ¿Saben cómo los llamaban originalmente? Uzbecos kazajos. Y la palabra kazajo en ese tiempo no era el nombre de un pueblo. En el túrquico de esa época, kazak significaba una persona libre, un vagabundo, alguien que se fue de su dueño y vive por su cuenta y riesgo.
Abul-Jair les lanzaba esa palabra como insulto, como diciendo, miren a estos marginados sin hogar, a estos desertores. Pero a la historia le gusta la ironía. Lo que empezó como un apodo ofensivo, en unas cuantas décadas se convirtió en el nombre orgulloso de todo un pueblo. Tomaron la etiqueta social de vagabundos y la convirtieron en una marca de libertad. Así que el año 1465 no es una fecha de libro de texto. Es el momento en que un grupo de personas dejó de ser diferente, refugiados, y empezaron a llamarse a sí mismos dueños de su destino. Mientras Kirei y Zanebek se acomodaban en su nuevo hogar, Abul-Jair hervía de rabia en su sede. Veía con sus propios ojos cómo su estado se desmoronaba. Y el problema ni siquiera era la pérdida de un par de sultanes. El problema era el rumor que se esparcía de boca en boca. Por toda la estepa comenzaron a circular rumores de que allá, en el río Chu, la gente no era saqueada con impuestos ni asesinada por mirar mal al Khan. Y la gente empezó a irse. Al principio, poco a poco, y luego comunidades enteras. Fue la fuga más grande de la historia de la estepa, como un escape de Shawshank. Cuando el número de los que se habían ido superó los 200.000, Abul-Jair se dio cuenta de que si no acababa con ellos ahora, mañana no le quedaría nadie. En 1468 perdió la paciencia, reunió a todo su ejército y emprendió una campaña punitiva. Janibek y Kirei no se enfrentaron directamente, simplemente agotaban al enemigo con pequeñas escaramuzas y emboscadas, y fue entonces cuando intervino el azar. Abul-Jair, quien mantuvo a todos atemorizados durante 40 años, de repente cayó enfermo y murió en el camino. Eso fue todo. Toda esa maquinaria, que se sostenía solo por su férreo control, se desmoronó en ese mismo instante. Los generales abandonaron sus caballos y corrieron de regreso al cuartel general para repartirse los puestos del difunto jefe. Pero para Zanebek y Kirei, eso no fue motivo de celebración, sino el comienzo de un dolor de cabeza. Una enorme multitud de 200.000 personas no es solo un ejército, pero también son 200.000 reclamos, disputas y viejos resentimientos. No puedes construir una prisión en la estepa ni retener a la gente con una cerca. Había que idear algo más fuerte que el miedo. Así nació una característica única, el sistema de bis. El Khan dejó de ser un dictador absoluto y se convirtió en juez y árbitro que tomaba decisiones solo junto con los sabios de cada clan. Luego hubo una larga lucha por las ciudades del Sirdaria, Signac, Sauran, Atrar. Sin estos puntos comerciales, el estado de la estepa simplemente no podía tener ingresos estables. El nieto de Abul-Jair, Muhammad Sheibani, luchó por ellos hasta el final, pero al final entendió que no podría mantener la estepa. Sheibani reunió a su gente y se fue al sur, donde conquistó Samarcanda y Bujará. Así, de hecho, comenzó lo que hoy llamamos Uzbekistán. Al final, para principios del siglo XVI, todo quedó definitivamente en su sitio. Kirei y Janibek no dejaron solo un pedazo de tierra, sino una idea que funcionaba. Sus hijos Burunduk y Qasim recibieron en sus manos una base ya preparada. Y el Khan Qasim impulsó este proyecto con tanta fuerza que no solo se empezó a hablar de los kazajos en Moscú, sino también en toda Europa. Pero esa ya es otra historia. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver y hasta pronto. Adiós a todos.